Bueno, pude pasar al soldado de Israel para mostrarles que en esta calle el silencio pesa más que el aire. Como ven, no hay comercio, no hay tránsito, solo rejas, muros y señales de advertencia. Las casas parecen protegidas no del robo, sino del odio. Aquí no se trata de cuidar pertenencias, se trata de sobrevivir al vecino, literal. De un lado viven las familias árabes, a mi izquierda, del otro los judíos, a mi derecha, separados por unos metros y por siglos de desconfianza. En ese lugar que ven ahí detrás mío, se solía decidir en tiempos bíblicos sobre justicia y venganza. Esos montes y esa ciudad es Hebrón, aquella ciudad refugio citada en la Biblia en la cual iba la gente que mataba para salvar su vida. Amigos, en ese lugar donde fue enterrada Sará, la esposa del patriarca Abraham, donde los levitas solían enseñar la ley, Torá, yo voy a ir ahí para hacer un video y recordarle al mundo algo que por lo visto olvidó. La diferencia entre matar y asesinar. Porque la Biblia lo explica con mucha claridad y Hebrón lo demuestra a través de su historia. Mientras el ejército de Israel mata para defender a su pueblo, el Hamás asesina por odio. Y esa diferencia entre ambos es muy clara. Yo les voy a demostrar que no está en las armas, sino en la conciencia. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro día con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, hoy lugares, desde el mismo lugar de los hechos. Qué privilegio el mío, qué privilegio el nuestro, que podemos recorrer la tierra prometida, la tierra de Israel, con la fuente en la mano y sentirla. Amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. No saben qué éxito que está teniendo gracias a ustedes y por eso invito a los que aún no la visitaron a entrar al enlace, el primer enlace en la descripción del video y ver las cosas que tenemos para enviarles desde aquí Israel a vuestras casas y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Voy a hacer un recorrido por Hebrón en 4 puntos principales y en cada uno de los mismos voy a explicar un punto diferente para que nos enriquezamos y podamos entender por fin aquel mandamiento que en hebreo dice lo tirzaj y que no significa no matarás, significa no asesinarás. Esa diferencia es abismal y yo se les voy a explicar en esta ciudad refugio de la Biblia. Vamos. Bienvenidos a la Hebrón bíblica. Amigos, si lo que vemos es la muralla antigua de la ciudad y no es decoración, es la marca de una decisión jurídica. Aquí la comunidad establecía límites para que la venganza privada no gobierne. La arqueología que estamos viendo alrededor de la entrada es increíble, presten atención. Muestra trazas de rutas pensadas para llegar rápido a la ciudad. Y eso no es anecdótico. El sistema legal necesitaba caminos libres para que el que huye llegara sin trabas. ¿Por qué? Porque si la infraestructura fallaba, la venganza ocupaba el lugar del juicio y la intención era evitar eso. La Torá ordenó ciudades refugio para que el que quitaba una vida sin intención no muera a manos del vengador de la sangre antes de juicio, y eso cambiaba todo. Y les voy a explicar. No era defensa de violencia, era protección para que exista un proceso y no una ejecución por la ley de la tribu. Y cito: os alistaréis ciudades, ciudades de refugio serán para vosotros, para que pueda huir allí el homicida, el que matare una persona por inadvertencia. Y serán para vosotros las ciudades para refugio ante el Redentor, para que no muera el homicida hasta presentarse él delante de la congregación para el juicio. Más claro imposible, punto. Hebrón entonces llega a la historia como heredad de Caleb. Caleb ben Yefuné no recibe tierras por comodidad, las toma y las limpia de enemigos, incluso de los Anakim. Anakim eran los gigantes, les recuerdo. La Biblia lo dice claro. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. Y esa referencia a los gigantes no es una historia fantástica para turistas, sino que es la constatación de que este suelo se ganó y se defendió. Miren qué hermoso sitio, amigos, mientras los perros me ladran. Yo recuerdo que Caleb ben Yefuné, aquel que heredó esta tierra, y Caleb en hebreo se escribe de la misma manera. Vaya casualidad. Esa pelea por la tierra explica por qué aquí la ley y la posesión tienen tanto peso. No es mística, es política y práctica.
En esta entrada se jugaba la diferencia entre castigo con criterio y castigo por ira, y así la historia de Hebrón nos viene a enseñar que la comunidad que no organiza procedimientos termina legitimando ajustes de cuentas. Antes de avanzar al próximo punto, digamos que si la comunidad no garantiza procedimientos claros, la diferencia entre quien erró y quien quiso matar se borra. Hebrón no es solo un sitio antiguo para contar historias, es un manual sobre cómo organizar la justicia para evitar que la sangre se pida fuera del tribunal. Aquí se decide si la ley manda o manda el clan. Entonces designaron a Kiriat Arba, esto es Hebrón, en el monte de Yehudá, de Judá. Y lo que acabo de citar, amigos, se ve desde este punto alto. Desde aquí se ven dos realidades que no se tocan, pero viven pared con pared. La Kiriat Arba moderna, judía, ordenada, en contraste con la Hebrón vieja, densa, hoy palestina, cargada de historias y resentimientos. Esa frontera visual, amigos, increíble. Explica mejor que cualquier discurso el dilema entre justicia y venganza. La Torá menciona a Hebrón como ciudad refugio, una de las 6 donde el que causaba una muerte accidental debía correr para salvar la vida. Quiero volver a aclarar que no era un santuario para delincuentes, lo que sí era una herramienta legal. El punto no era perdonar al culpable, sino detener la reacción en cadena que destroza familias y tribus. Un mecanismo que evitaba que una muerte trajera 10 más. Y por eso las ciudades refugio estaban regidas por levitas y no por jefes tribales. El levita no representaba un clan, representaba la ley. Esa distancia emocional era necesaria para que la justicia no dependiera del apellido. En los tiempos antiguos, como ahora, los pueblos que mezclan justicia con venganza terminan ahogados en ciclos de odio y no sé si sabían, pero dentro de la cultura árabe, ahí en Hebrón, incluso dentro de Israel hay aún venganzas por sangre o asesinatos para salvar el honor de la familia. Siglo XXI y aún hay gente que no leyó estos pasajes bíblicos o no los quiere entender, porque aunque duela escucharlo, matar no es pecado, asesinar sí lo es. Les doy un ejemplo. Si yo caminando por acá me tropiezo con una piedra enorme y para que el próximo no se tropiece, la arrojo abajo, ahí, al valle. Justo le cae en la cabeza de una persona y le quito la vida. ¿Saben qué es eso? Eso es matar, es accidente. Diferente si yo subiría hasta este monte, vería debajo a esa persona y le lanzaría esa misma piedra con intención. Eso ya es asesinar, ¿entienden? Hoy, desde este mirador, la diferencia entre árabes que asesinan y judíos que matan se nota sin necesidad de palabras. En un lado orden y control, en el otro caos y sospecha. Lo mismo pasa en el campo moral, donde hay ley hay límites. ¿Están de acuerdo conmigo? Y donde no hay ley, la rabia se vuelve norma. Esa es la raíz del mandamiento de crear refugios, para demostrar que Dios no tolera la sangre inocente, pero tampoco tolera el linchamiento. Quien mata con intención merece condena. Quien causa una muerte sin buscarla necesita protección y juicio. La intención separa el crimen del error. Esa línea delgada, delgadita, sostiene toda la estructura de Israel. Otro ejemplo, imaginen que hoy ustedes conducen su vehículo y por accidente matan a un peatón. ¿Deben ser enjuiciados? Obvio. Pero ¿saben lo que pasaría si los agarrarían los padres del muerto en las primeras horas? Alguien debería protegerlos a ustedes, ¿están de acuerdo? Y presten atención porque el debate no terminó. Hoy el mundo le exige a Israel proporcionalidad sin entender que la Torá ya la definió hace miles de años. No se puede responder con venganza a un acto de defensa y eso lo sabemos. El ejército de Israel mata, el terrorista asesina. Uno responde al ataque, el otro busca víctimas. El problema es que la mirada del extranjero confunde ambos actos porque ignora esa diferencia fundamental entre intención y propósito, porque ambas al fin y al cabo quitan vidas, pero es abismal la diferencia. Este mirador lo puede resumir. 2 ciudades, 2 modos de entender la ley. El equilibrio entre fuerza y justicia, entonces, sigue siendo la prueba más difícil del pueblo que heredó toda esta tierra.
Bueno, pude pasar al soldado de Israel para mostrarles que en esta calle el silencio pesa más que el aire. Como ven, no hay comercio, no hay tránsito, solo rejas, muros y señales de advertencia. Las casas parecen protegidas no del robo, sino del odio. Aquí no se trata de cuidar pertenencias, se trata de sobrevivir al vecino, literal. De un lado viven las familias árabes, a mi izquierda, del otro los judíos, a mi derecha, separados por unos metros y por siglos de desconfianza. Cada piedra del suelo aquí podría contar una agresión y por eso no las hay. Por eso las ventanas también están enrejadas, no para evitar ladrones, sino piedras. Hebrón entera es un ejemplo de convivencia difícil, amigos, pero esta calle es la radiografía del miedo. Esta escena tiene algo bíblico en su esencia, reconozcan. En las ciudades refugio, el que huía debía cruzar territorio hostil para alcanzar seguridad. La Torá ordena preparar caminos despejados para que nadie se pierda ni muera en el trayecto. Y en la práctica eso significaba que la sociedad asumía responsabilidad sobre el inocente que corría. Hoy esa lógica se perdió. Quien cruza esta calle lo hace bajo riesgo, no protegido por la comunidad, sino expuesto a su división. Por eso digo que aquí simbólicamente matar no es pecado. No porque esté bien, sino porque cada bando justifica su violencia como defensa. El resultado, nadie se siente culpable, todos se sienten con derecho. Amigos, me tengo que dar vuelta porque me prohibieron filmar a los vehículos que pasen y los soldados de Israel me están observando sin que yo me dé cuenta, supongo. Les dije que soy turista, que filmo para mi canal de YouTube en español y ese detalle resume el clima. Estos niños árabes que ven son los que rompen el silencio con su presencia. Ellos, por supuesto que no atacan, pero su sola mirada recuerda que aquí todo puede cambiar en segundos. Deuteronomio advierte que si el camino no está libre, el vengador de la sangre puede alcanzar al fugitivo y matarlo sin que haya juicio, como les dije. Y eso es exactamente lo que pasa cuando el orden desaparece. En esta calle no hay tribunales, solo hay sospechas. Un movimiento en falso y la respuesta puede ser mortal. La ley antigua buscaba impedir justo esto, que el enojo suplante al análisis, que el miedo gobierne la conducta. Todo lo que se ve puede ser interpretado como provocación y sin embargo, el mensaje que quiero dejar grabado es otro. Que esta calle no debería existir, que es la demostración práctica de lo que sucede cuando el principio de justicia se pierde y cada grupo se convierte en su propio juez. Si en las ciudades refugio había caminos marcados para salvar al inocente, este es un camino marcado por la desconfianza donde el error y el crimen se confunden porque la ley quedó en pausa. Amiga, amigo, como vemos, Hebrón sigue enseñando. Y por eso quise filmar aquí a pesar del peligro. Porque para mi punto de vista, el precio de la lección es demasiado alto. Amigos, desde esta azotea de una casa judía, y no me pregunten cómo llegué hasta aquí, se ve la Meharata Machpelah tan cerca que parece alcanzable con la mano. Ese lugar guarda a Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Debajo de esas piedras descansa la raíz común de los pueblos que hoy se miran con recelo. Allí vemos la Hebrón palestina, una ciudad viva, ruidosa, la más poblada de toda la autoridad palestina. Desde arriba se nota el contraste brutal, lo sagrado y lo cotidiano, separados por miedo y por política. Aquí todo se mezcla, historia, religión, fe, ideología y una cantidad ínfima de heridas que aún no cerraron. La vista resume siglos de intentos fallidos por convivir. Cada casa tiene una historia, cada familia un motivo para desconfiar y sin embargo, el hecho de que aún existan ambos lados es una forma mínima de equilibrio. La ley de las ciudades refugio trataba justamente de sostener ese equilibrio, proteger la vida del inocente y juzgar al culpable sin destruir la comunidad. Esa es la lección que sigue vigente, aunque nadie lo mencione, que no se trata de borrar las diferencias, sino de no permitir que se transformen en permiso para matar.
En Éxodo se establece que si alguien mata sin intención, cito, Dios lo puso en sus manos. Por eso le señalaré un lugar donde huir. Y ese principio se traduce hoy en la obligación moral de buscar justicia sin odio. Desde este punto judío, mirando aquella ciudad palestina, se entiende que el mayor desafío no es quien tiene razón, sino quien es capaz de aplicar la ley sin dejarse arrastrar por la rabia. Hebrón sigue siendo un laboratorio de convivencia forzada, una ciudad donde las oraciones suben al mismo cielo, pero desde techos distintos. Para terminar, les cuento que el refugiado en una ciudad refugio no vivía preso, pero tampoco libre. Podía moverse dentro de los límites de la ciudad, trabajar y formar parte de la comunidad, pero no salir de allí. Si cruzaba las fronteras, el vengador de la sangre podía matarlo legalmente. Era alimentado y sostenido por los levitas, porque esas ciudades eran suyas y estaban organizados para recibirlo. El juicio lo realizaba la congregación con testigos y ancianos para determinar si aquella muerte había sido accidental o intencional. Si se comprobaba que había sido sin intención, había matado, el homicida debía quedarse allí hasta la muerte del sumo sacerdote. Esa muerte del sacerdote representaba cierre y expiación. Mientras vivía, el refugiado esperaba, trabajaba y cargaba con su error dentro de los muros, recordando que la justicia divina siempre combina límite y misericordia. Entonces, la idea final se vuelve súper clara, por lo menos para mí. La justicia que no protege la vida termina justificando la muerte. Las ciudades de refugio, entonces, no fueron un invento político, fueron una advertencia moral que nos sirve hasta el día de hoy. Si el hombre no pone límites al odio, el odio termina poniendo sus propias leyes. Shalom, amigos.